Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y enos aquí un día más para practicar juntos este camino de oración a través de la palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, debo invitarte a que entres abajo en la casilla de descripciones y busques el enlace para que puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. ¿Y eso para qué? Para que conozcas los basamentos teóricos de este camino de oración. He dejado allí 6 sencillos videos para que puedas entender los fundamentos de esta práctica. Entonces, y luego invitarte a que todos los días, aquí conmigo de lunes a sábado, practiquemos a través de estos videos. Eh, Les invito a todos a tener a la mano la Biblia, un cuaderno que llamamos cuaderno espiritual, que es muy importante, un lápiz y busquen un lugar tranquilo, apaguen todo aquello que les pueda distraer para que en los próximos 30 minutos estemos abiertos y concentrados a la escucha de la voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Entonces, comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos invita a la lectura. Entonces, te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Continuamos hoy leyendo este Evangelio de Lucas. Ya en su capítulo 10, vamos a ver qué nos trae esta palabra de hoy. Voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia o desde la pantalla. Comencemos. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Y en este primer paso de la lección divina, al terminar de leer por primera vez el texto, debemos contestar esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Y es momento de repasar, subrayar las partes más importantes y extraer
lo que más me llama la atención para que todo esto me vaya llevando a la meditación, que es el siguiente paso. Entonces, lo voy a ir haciendo contigo. Ten a la mano tu cuaderno espiritual para que vayas tomando nota de las cosas más relevantes. Y como te decía al comienzo, hoy entramos en el capítulo 10 de Lucas y empieza con un pasaje en donde presenta un carácter de revelación, prácticamente. Em, Habíamos quedado en que ya Jesús iba a comenzar su camino hacia Jerusalén, pero iban a pasar varios capítulos en donde Jesús emprendía el viaje y él desde Galilea hasta Jerusalén iba pasando por varios lugares y por supuesto los lugares donde iba pasando tenía que pernoctar. Entonces hice la lectura que designó a 72 discípulos y los envía por delante, de dos en dos, a todas las ciudades por donde iban pasando. Y les dijo que la mies era mucha y los obreros pocos, que rogaran al dueño de la mies para que enviara muchos obreros. Entonces, tres breves escenas ayudan al que está leyendo, a nosotros los lectores, a comprender el significado del seguimiento de Jesús que va hacia Jerusalén para ser quitado de este mundo. Él ya iba camino a Jerusalén para cumplir su última misión. En la primera se presenta un hombre que desea seguir a Jesús a donde quiera que vaya. Jesús lo invita a abandonar todo lo que tiene, lo que le proporciona bienestar y riqueza, y para enseñarnos que todo el que quiera seguir a Jesús debe compartir su misma condición de nómada, es decir, vivir con desprendimiento. En la segunda escena, Jesús es el que toma la iniciativa y llama a un hombre cuyo padre acaba de morir. El hombre pide una espera a esa llamada para atender la sepultura de su padre. Pero la urgencia del anuncio del reino supera ese deber. Entonces, la preocupación por sepultar a los muertos resulta inútil porque Jesús va más allá de las puertas de la muerte y esto lo realiza incluso en los que lo siguen. Esto era para dejar claro la importancia y la relevancia que tiene el anuncio del Evangelio por encima de todas las situaciones que se nos pueden presentar en la vida. Finalmente vemos una tercera escena que se presenta a un hombre que se ofrece espontáneamente a seguir a Jesús, pero pone una condición. Primero ir a despedirse de sus padres. Entrar en el reino, dice Jesús, no admite demoras. Después de esta renuncia, la expresión que hace Lucas en el capítulo 9, versículo 62, cuando dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces esto ya nos introduce al capítulo 10. Hicimos un breve recuento de dónde veníamos, ¿sí? Siempre es bueno eh, ubicarnos en el contexto, de dónde viene lo que vamos seguidamente a meditar. Entonces, la dinámica del relato de hoy comienza así. El pasaje, objeto de nuestra meditación, empieza
con expresiones muy densas. La primera dice, después de esto, y remite a la oración de Jesús y a su firme decisión de ir a Jerusalén. Después de esa decisión que toma Jesús de ir a Jerusalén, la segunda etapa viene a señalar el verbo designar. Dice, designó a otros 72 y los envió. Primero Jesús decide firmemente ir a Jerusalén, luego continúa con la designación de quienes iban a ir delante de él, precisando que los envía delante, es decir, con la misma resolución con la que él se encamina a Jerusalén. Las recomendaciones que Jesús les da antes de enviarlos son una invitación a ser conscientes de la misión a la cual se les envía. Él les dice, la mies es abundante en contraste con el número de los obreros. El señor de la mies llega con toda su fuerza, pero la alegría de su llegada se ve impedida por el reducido número de obreros. De aquí la invitación categórica a la oración. Entonces Jesús le dice, ¿cómo van a subsanar la falta de obreros? Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo subsanamos las faltas de vocaciones? Con oración. La iniciativa de enviar a la misión es competencia del Padre, pero Jesús da la orden. Vayan, indicando después el modo de seguirle. Empieza equipándolos. ¿Qué les dice? No lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias. Ese era el equipaje. Vayan sí, sumamente ligeros. No lleven nada a lo cual puedan sentir seguridad de sí mismos. Estos elementos manifiestan la fragilidad del que es enviado y su dependencia de la ayuda que viene del Señor. Jesús los quería dependientes de la providencia y de los habitantes de la ciudad a donde ellos iban a ir. Las prescripciones positivas se resumen, en primer lugar, en la llegada a la casa y después en el éxito en la ciudad. En ambos casos, no se excluye que pueda suceder un rechazo. La casa es el lugar en el que los misioneros tienen los primeros intercambios, las primeras relaciones, valorando los gestos humanos de comer y beber y descansar como mediaciones sencillas y normales para comunicar el Evangelio. Es decir, ellos propiciaban esa acogida de la gente a estos misioneros y cómo le retribuían con el saludo de la paz. Jesús les dice, la paz es el don que les debe preceder su misión, es decir, la plenitud de vida y de relaciones, la alegría verdadera es el signo que caracteriza la llegada del reino de Dios. No hay que buscar comodidades, es indispensable ser acogidos. Entonces, la ciudad es el campo más extenso de la misión en el que se desenvuelve la vida, la actividad política, las posibilidades de conversión, de acogida o de rechazo. A este último aspecto se le une el gesto de sacudirse el polvo. Vemos ya en los versículos 10 y 11 cómo Jesús le dice, si ustedes, discípulos, son rechazados, entonces les invita a abandonar esa ciudad.
y le dice que se sacudan el polvo de sus sandalias. ¿En señal de qué? De protesta. Em, Al final Jesús recuerda la culpabilidad de la ciudad que se cierre a la proclamación del Evangelio. Ya esto lo cierra Jesús en el versículo 12, cuando dice, sepan de todas formas que el reino de Dios está cerca y les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad que haya rechazado a mis discípulos. Entonces, hermanos y hermanas, nada fácil. El Señor es muy, muy exigente, tanto para con los discípulos como para con las personas que reciban el mensaje. Sigamos adelante con la meditación. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto que acabo de leer? El texto que acabo de analizar, de subrayar, de escudriñar. Ahora lo debo traer a mi vida. ¿Cómo aplico estas partes del Evangelio a mi situación de vida, a lo que me ha tocado hacer? Muchos de ustedes pueden decir, pero bueno, yo no soy misionero, yo nunca he misionado, yo he estado siempre en mi casa, en mi trabajo, pero no me ha tocado misionar. De alguna o de otra manera, queridos hermanos y hermanas, hemos cumplido la misión de misionar en algún momento. Vamos a analizar este texto a la luz de nuestra vida y vamos a ir sacando propósitos. Te voy a ir acompañando. Bien, y te voy a compartir estos tres aspectos de mi parte para darte como el inicio a la meditación. Tú puedes ir sacando tus propios puntos de meditación y anexarlo a esta parte que yo te voy a compartir. Entonces, vamos a la primera frase. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen. Jesús siente que le desborda la misión y la necesidad. Es tanta la gente que viene a buscarlo que no se da abasto. Tiene que robarle horas al sueño para orar y después tener fuerzas para seguir su predicación y las curaciones. Es mucho el trabajo que se le vino encima a Jesús. Entonces, si esto lo comparamos con nuestro día, sigue sucediendo lo mismo. Somos pocos los que seguimos a Jesús, los que nos entregamos a la misión de Jesús, que es atender las necesidades de la gente, evangelizar, eh, orar, visitar enfermos. Es mucha la necesidad, es mucha, y los trabajadores siguen siendo pocos. Si lo vemos desde el punto de vista de los sacerdotes, pasa lo mismo. Son muchas las necesidades que hay de confesiones, de enfermos, de visitas de enfermos, de darle el sacramento de unción, de celebración de misas. Hay muchas más parroquias que sacerdotes. A veces vemos sacerdotes que atienden 2, 3 y 4 capillas o parroquias y no se dan abastos. La necesidad es tanta de seguir anunciando el Evangelio, de seguir atendiendo las necesidades, que no, no hay tiempo para el sueño, no hay tiempo a veces para orar, ni para descansar. Entonces, preguntémonos, ¿somos conscientes de que yo soy uno de esos pocos trabajadores que Jesús necesita para ir a esa mies que está esperando que Jesús le visite?
O tal vez espero que vayan otros y que siga perdiendo, que se siga perdiendo la cosecha, que se sigan perdiendo las almas, los valores, la paz, sencillamente porque no quiero ir o porque no dispongo del tiempo. Roguemos, hermanos, es lo primero que nos dice la lectura. Roguemos que haya más trabajadores. El que suscita trabajadores para esa mies, lo dice la palabra, es Dios. Entonces roguemos al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Apoyemos en lo que podamos a los seminarios, a los consagrados, consagradas que se dedican a la formación de nuevos trabajadores para la mies. Apoyemos. Uno de los apoyos puede ser económico, otro de los apoyos puede ser la oración, y es la principal. Otro de los apoyos, la compañía, dar lo poco que tengo, mi voz, mis fuerzas, mi inteligencia, todos los dones que me ha regalado el Señor para apoyar esa tarea que tiene el sacerdote, que tiene el consagrado, la consagrada, el misionero, la misionera. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? Me lo debo preguntar. Segundo aspecto, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Jesús los manda desprovistos de todo lo material, les quita sus seguridades para que su única seguridad sea la palabra de Dios. No pueden servir a dos señores, o Dios o el dinero, dice Mateo 6:24. Cuando tu única seguridad y mi única seguridad sea Dios, entonces nos hacemos dependientes, humildes, sencillos, agradecidos y necesitados del más fuerte, que es Dios. Lo único que llevamos es la paz y la confianza de Dios. Cuando nuestra fuerza está en nosotros mismos, en los bienes materiales, ésta se derrumba fácil. Entonces preguntémonos, ¿tengo esta capacidad de depender solo de Dios? Tercer aspecto, si entramos a una ciudad, no los reciben. Si entran en una ciudad y no los reciben, ¿qué pasa? Sacúdanse el polvo de sus sandalias. Jesús no engaña a nadie. Ya les está adelantando que habrá muchos que no los escucharán, que algunos les cerrarán las puertas en sus narices, que querrán quitarles la paz. Si no reciben su paz, la paz regresará a ustedes, le dice Jesús. No se preocupen. Ese, ese debe ser el signo de todos los padres de familia cuando las cosas no salen, que la paz regrese a ustedes. Aunque haya caídas, tropiezos, los discípulos, a pesar de los rechazos, también tenemos éxitos en la misión. Regresemos llenos de alegría cuando esto suceda y cuando no suceda, que la paz vuelva a nosotros. Regresemos en paz porque hemos cumplido nuestra misión, nuestro trabajo. Quien vive en clave de misión no puede sino volver siempre lleno de la alegría de Dios. Que eso sea lo que te pase a ti y lo que me pase a mí. Cada vez que entreguemos nuestro tiempo, todo lo que tenemos, al servicio de la misión a la cual Dios nos ha llamado, que es salir, una iglesia en salida hacia el otro. Tercer paso de la lección divina. La oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te voy a compartir la oración que he escrito en mi cuaderno espiritual para que tú también escribas la tuya. Además de todos estos detalles que has tomado nota, escribas tu oración también. Oremos. Padre bueno, gracias por invitarnos a ser parte de los obreros de tu mies. Que seamos conscientes de que seamos capaces de hacer más cuando menos dependamos de nosotros mismos y más dependamos de ti.
Que nuestro único poder sea la confianza plena en el mensaje transformador de tu Evangelio. Te lo pedimos, manda más obreros a tu mies. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y es momento de preguntarnos a qué me ha invitado Jesús con este Evangelio de hoy. Y hermano y hermana, el Señor ha sido hoy directo y exigente con cada uno de nosotros. Nos ha sacudido ese bautismo, ese sacramento que recibimos cuando éramos pequeños y renovamos en nuestra confirmación, cuando nos ungen nuevamente con el óleo y desciende sobre nosotros el Espíritu Santo, ese fuego renovador, y nos envía a la misión de ser testigos del Evangelio. Tú y yo hemos recibido ese llamado, esa misión, cada uno con sus dones, cada uno con lo que ha recibido de Dios para entregar, pero ningún cristiano debe quedarse estático, inmóvil. Algo tenemos que salir a dar. ¿Qué te ha dado Dios para entregar? Entonces, ese debe ser nuestro propósito. Vamos a buscar dentro de nosotros a qué me ha llamado el Señor y vamos a ponernos a la acción. ¿Por qué? Porque el Señor nos recuerda hoy la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Entonces, si tú y yo estamos dentro de esos pocos, ¿qué esperamos para ponernos en acción? No llevemos nuestras seguridades, sino en Dios. Ese es el otro propósito. Vamos a revisar en quién ponemos nuestra confianza y corrijamos esa forma de llevar. O sea, cuando vayamos a la misión, confiemos en que Dios va a proveernos todo lo necesario. No estemos pensando, pero es que yo no tengo, pero es que yo no puedo, pero es que el tiempo no me alcanza, pero es que el dinero no lo tengo, pero es que no sé hablar, pero que nada, hermano y hermana, no hay excusa. Todo te lo va a proveer Dios, así como me lo provee a mí. Cuando estoy aquí delante de ustedes, Dios me provee todas esas palabras. No soy yo, es Él que les quiere hablar al corazón. Solo tenemos que ser instrumentos en sus manos. Humildemente nos tenemos que poner en sus manos. Y bueno, el que quiere escuchar las palabras que Él les está transmitiendo, que reciban su paz. Y los que no la reciban, pues que esa paz torne a mí. Tengo la alegría de haber podido cumplir con mi misión. Entonces, ese es el propósito, revisar qué estamos haciendo. Y si no estamos haciendo lo suficiente y lo que el Señor nos está pidiendo, corregir ese camino, ponernos en acción, apoyar con oración, apoyar con dinero, apoyar con trabajo la misión que el Señor tiene, que es salvar almas. Salvar almas. No dejemos que nada se pierda por nuestra indolencia. Ánimo, hermanos. Te leo en los comentarios qué te ha parecido. ¿Te ha tocado esta lectura? No se desanimen. Quiero leerlos, quiero leer sus comentarios. Me anima mucho leerles. Gracias a todos por estar aquí. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Te recuerdo lo importante de que compartas el video, de que me apoyes con un me gusta, de que te suscribas al canal, actives la campanita y comentes. ¿Por qué? Porque la plataforma YouTube valora mucho todo esto y lo toma en cuenta para impulsar el trabajo que aquí se está haciendo. Estamos hablando del trabajo, de lo que Jesús nos envía a hacer, pues esta es una manera que tú puedes apoyar lo que aquí se está haciendo. Tal vez no te estás moviendo para acá y para allá, pero solamente con tu acción de compartir, de comentar, de el dedito arriba o tal vez hacer una colaboración económica, estás ayudando a que esta obra pueda llegar a muchas más personas. Así que muchas gracias.
Nos colocamos bajo el amparo de nuestra Madre, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Seguimos orando unos por otros y sobre todo, oremos al dueño de la mies que envíe muchos trabajadores a sus campos. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.